¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Nuevamente con ustedes y en su programa informativo de verdad. Recuerda que estamos empeñados en querer compartir verdades que son significativas. Por ello, Informativo de Verdad es un programa que educa. Educa al matrimonio, educa a la familia, educa a la iglesia y también educa a la comunidad. Son varios frentes que estamos abarcando. Usando este libro. Este libro es la fuente de verdad, gozo, poder, guía, crecimiento, consuelo y perfección. Así que escúchenos. Vamos a comentar algunas cosas que son muy significativas y queremos nuevamente repetirle una estadística que entregamos en el programa pasado, la cual es que hay un sinnúmero de personas que compran Biblia, no leen la Biblia. Hay un sinnúmero de personas que leen la Biblia y no la entienden. Por lo tanto, nosotros nos estamos transformando en un recurso para todos ustedes, para que puedan conocer, creer y confiar un poquito más en esta verdad. Así que vaya con nosotros y en este día nuevamente estoy con mis compañeros y tenemos aquí a nuestra querida Irma. Saludos, muy buenos días. Tenemos a nuestro amigo y nuestro querido Eliseo Vicen. Muy buenas Y tenemos por tardes, este gracias. otro lado a nuestra querida Lilian Hernández. Así que vamos a conversar un poquito sobre estas verdades y hay un ejemplo bíblico que me gustaría citar así rápidamente. Hay un hombre que viajó una gran cantidad de kilómetros en busca de querer encontrar algo que satisfaga esa necesidad profunda que tenía, depresión, angustia, temor, miedo. Y escuchó que allí, en una ciudad llamada Jerusalén, podía encontrar la ayuda que él necesitaba. Lamentablemente llegó al lugar y, sorpresa, se encontró que nadie lo pudo ayudar. Bueno, eso es típico en medio de nuestra sociedad. La gente deambula de un lugar a otro. Van a un doctor, van a otro doctor, van a un psicólogo, van con un pastor, van con otro personaje y finalmente siguen igual. Entonces a este señor le pasó exactamente lo mismo. Entonces, buscando quien le ayude para su problema serio que tenía, volvió por un camino solitario, narra la Escritura en el libro de Hechos, y de pronto alguien llegó junto a él y una persona como nosotros, como Informativo de Verdad, como tantos hombres que aman la Escritura, y comenzó a explicarle lo que él no entendía, porque hay una referencia bien interesante que él dice. Dice, ¿cómo voy a entender si no hay nadie en quien me explique? Bueno, esa es una constante en medio de este tiempo. Así que él comenzó a enseñarle desde donde él estaba leyendo, que casualmente era el profeta Isaías, un libro interesantísimo. Y desde allí él le enseñó de tal modo que él fue bautizado, continuó su viaje, llegó a su comarca y allí él fundó la iglesia que hasta hoy existe, es la iglesia copta. Así que mira qué interesante el poder saber cómo explicar la palabra del Señor y vamos a escuchar. Esto es muy importante que tú lo entiendas porque este libro tiene 2 testamentos, pero también tiene divisiones interiores. Así que Irma nos va a contar un poquito sobre estas divisiones que están en la Biblia. Saludos a cada uno de ustedes y a los que nos escuchan también. Qué bonita narración, pastor, y creo que eso es la necesidad que el pueblo de Dios hoy necesitamos, o sea, porque hay una necesidad allá afuera. Ya. Entonces necesitamos realmente conocer este libro. Y este libro, si nosotros no lo disfrutamos, no lo vamos a poder disfrutar a la demás gente. Y en ese pasaje que usted comentaba, en mi imaginación usarlo y decir, wow, es como disfrutar un mango, ¿verdad? El mango es rico. Si me ven disfrutándolo, decir, oye, ¿dónde lo compraste? Pues ese mango es esto. Y en realidad la Biblia, pues tenemos varios libros ahí. La Biblia se divide en 2, el Antiguo Testamento, disculpen, y el Nuevo Testamento. Cada uno tiene partes que se han puesto para que uno lo pueda
ubicar. Estamos hablando primeramente de los primeros libros, estamos hablando de la ley, estamos hablando de la historia, hay poesía también. En esos libros de la poesía yo a la gente, desde que aprendí ese punto, lo he podido compartir y gente me ha dado las gracias, y hablo del libro de Proverbios y de Salmos. Yo al principio no sabía cómo orar y me enseñaron que leyera los Salmos, porque el rey David, el sabio Salomón, oraban, y ahí están cómo llegar a orar. Y los proverbios, cómo comunicarme con cada uno de ustedes. Y en la meditación, mucha gente, y se los comparto porque gente lee el horóscopo, y yo no creía que tanta gente cree en eso. Y le digo, ¿saben? Yo no creo en los horóscopos, pero sí creo en los proverbios y en esta palabra. Como hay 31 capítulos, depende del día, yo lo medito, lo saco la información, como hoy es día 14, y decía, la mujer sabia edifica la casa, mas la mujer insensata con sus propias manos la destruye. Es un manjar. Después de los libros de poesía, nosotros tenemos los profetas, mayores, menores. Después hubieron 400 años de silencio. De ahí en adelante empieza el Nuevo Testamento. Entonces, en el Nuevo Testamento hablamos cuando Jesús nació, ¿verdad? Entonces ahí tenemos los 4 evangelios, que 4 personas nos lo cuentan de una forma diferente. Uno de ellos era un doctor. Entonces vemos cómo cada uno, el Espíritu Santo les reveló cómo hacerlo. Tenemos el libro de Hechos, ¿verdad? La manifestación del Espíritu Santo, las cartas apostólicas, ¿verdad? Que se fue para las iglesias para que uno pudiera edificar en ese momento las iglesias y cómo vivir. Y el último libro que tenemos, la Revelación o el Apocalipsis, que es lo que va a pasar. Entonces, aquí no hay nada escondido. Esto es un verdadero mango. Bueno, en eso que tú acabas de comentar, que viene siendo como la estructura general de la Biblia, quisiera agregar algunos detalles para ustedes que son muy importantes. Entre el libro de Génesis y el libro de Malaquías, tú vas a encontrar toda la instancia previa para la manifestación del Redentor. De hecho, tú vas a encontrar en todos los libros que citó Irma, ley, historia, salmos, profecías, e incluso en el período intertestamentario, son enseñanzas, son vivencias, son circunstancias que se dieron allí, pero todas están hablando del que había de venir. Allí está la profecía de Génesis, que en algún momento se iba a cumplir a cabalidad. Entonces, tenemos todo el Antiguo Testamento, que es la preparación para la venida del Redentor. Cuando aparece Cristo, es la manifestación. Allí llegó de quien hablaron la ley, de quien habló la historia, la profecía, quien se vio graficado en familias, en hijos, en sacrificios. Entonces, aparece Cristo para hacer la manifestación de todo lo que se dijo. Y allí están los evangelios. Los evangelios, hay uno que es distinto. Son todos llamados sinópticos, porque también en eso hay una tremenda riqueza, la cual es que nosotros miramos a Mateo, miramos a Marcos, miramos a Lucas, y de pronto allí en una ley hermenéutica aparecen referencias paralelas para que podamos incursionar e ir a los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, y vamos a encontrar el mismo evento, pero un evento mirado desde una perspectiva distinta. Porque cuando uno ve las cosas desde un lugar y el otro lo ve de otro lugar, vas a encontrar de que el que está mirando de acá ve cosas que el otro no nota. No es que no estén, no notan. Así que eso te ayuda a que tú vayas configurando una idea mejor respecto a lo que se vivió. Pero hay un evangelio que es diferente. El evangelio de Juan, mirando que ya se había infiltrado en medio de la sociedad del primer siglo, se había infiltrado la mala enseñanza, la distorsión del evangelio, aparecieron hombres que trajeron su propio evangelio. Entonces allí es donde Juan
guiado por el Espíritu del Señor, lo que él hace es lo siguiente. Él hace una explicación de los mensajes biográficos que están narrados en el libro de Mateo, Marcos, Lucas. Y en esa incursión de explicar, Juan es conocido como el teólogo, el gran teólogo. Así que todas esas cosas son tan importantes saberlos, porque cualquiera podría decir, bueno, pero yo conozco todo esto. Pero mira, cuando tú abres la Biblia, entonces te vas a un libro y te vas a encontrar ya con este registro de información que estás recibiendo que Isaías es un profeta mayor. Además, vas a seguir incursionando y te vas a dar cuenta que Isaías es el Evangelio del Antiguo Testamento. Entonces, es muy importante que puedan aprender estas estructuras. Estamos en programas iniciales queriendo a usted darle un aporte muy significativo para que pueda tener toda esta estructura de cómo está compuesta la Biblia. En la medida que vamos avanzando en nuestros programas, vamos a ir adentrándonos en interpretaciones bíblicas sobre pasajes que son algunos muy mal interpretados, palabras que son muy mal interpretadas. Hay palabras como, por ejemplo, siempre me viene a la mente la sujeción. Dice, las esposas deben estar sujetas al marido. Y ahí aparece el machismo endémico. Y el maltrato, la vejación. Así que bueno, es muy importante lo que Irma nos acaba de comentar, pero también queremos recalcar que no solo se trata de leer, sino de entender lo que enseña la Biblia, porque si no, vamos leyendo, no entendemos nada. Pero quiero que Lilia nos explique un poquito sobre este tema de cómo tenemos que trabajar en el conocer, creer y en el confiar en lo que dice la Biblia. Amén, sí. Para no solamente leer la Biblia, que es algo que todos podemos hacer, ya tú nos has dado una estructura bien clara de cómo podemos leer la Biblia o cómo acercarnos a la Biblia. Es vital, primeramente, nosotros aquí lo hemos enseñado, que el ser humano debe de ser salvo, verdaderamente salvo. Y Jesús nos enseña cómo entonces nosotros llegamos a ser lo que Él dice que somos. En el Sermón de las Bienaventuranzas, en Mateo 5, Él nos enseña de cómo nosotros entonces llegamos a constituirnos como salvados. Primero Jesús menciona el reconocimiento, que es algo que para poder ayudar a una persona, ¿okay? A una persona que tenga un problema o en este caso un trauma, y que el trauma en este caso es el pecado. Y el pecado lo que hace es, primeramente la persona niega que existe un problema, que hay un pecado que está deformando su carácter, porque es simplemente eso. La persona entonces busca autogratificarse. O sea, busca cómo sentirse mejor, placentero, y eso lleva a que la persona entonces llegue a buscar esa satisfacción en algo que se convierte en una adicción. Puede que sea alcohol, droga, puede que sea la familia, el deporte, algo adictivo, ¿no? Entonces, eso viene a deformar el carácter de la persona. Entonces, cuando la persona toma reconocimiento de que hay un problema o de que existe este pecado, viene a ser un lamento. Viene a ser un lamento, y ese lamento viene entonces a crear un cambio definitivo. Y en el cambio entonces llega a ser una persona mansedumbre, tiene dominio propio, ya sus emociones no la controlan, ya sabe cómo manejar la situación. Entonces llegan a conocer la verdad, viven la verdad, y por lo tanto cuando vivimos en la verdad compartimos la verdad por medio de la Gran Comisión, o inclusive por algo más efectivo que es nuestro testimonio, que es algo donde podemos compartir la verdad en nuestro testimonio. Y de ahí entonces llegamos a formar el carácter y lo que llamamos la identidad en Dios. Sabemos que somos hijos de Dios, somos la corona de la creación, somos la nación santa, el linaje escogido, y es ahí entonces donde llegamos a constituirnos como hijos de Dios. Y ¿sabes qué? Esto que te acabo de mencionar nos ayuda para enfrentar las tentaciones, las pruebas, y por vivir por medio de ese proceso confiados de que nuestra salvación no se perdió, de que si pierdo mi salvación de lunes a viernes, pero sábado y domingo voy a la iglesia, la recibo. Entonces, no, es algo permanente. Exacto. Que recibimos, y desde ahora hasta que Cristo venga. Amén. Muy bien, interesante explicación. Y esto tú lo puedes encontrar allí, como dijo ella, Mateo, en el Sermón del Monte, está claramente descrito
lo que muchos han llamado la constitución del reino de los cielos. Pero mira, cosa curiosa, aunque ocurre también en el tema de la nación o de la política. La mayoría de las personas no conocen la constitución de cada país. Actualmente mi país está batallando en formar una nueva constitución. Cuando votaron, dijeron, ¿quieren nueva constitución? Todos dijeron, sí, queremos nueva constitución. Pero comenzaron a hacer entrevistas y le preguntaron a la gente. Le dijeron, oye, a ver, ¿sabes qué dice la Constitución respecto, por ejemplo, a la libertad de culto? La gente no sabía. Y así sucesivamente comenzaron a preguntar un montón de cosas respecto a la Constitución de un país y nadie sabía, pero querían cambios de la Constitución. Bueno, me parece tan curioso, hasta lamentable, el hecho de que son muchos los cristianos que todavía no conocen la estructura que ella acaba de mencionar. La mayoría de la gente llega al Evangelio por levantar la manito, por repetir con el que dice que repita lo que quiere que repitan, pero finalmente nadie conoce esta estructura. Es muy vago el conocimiento que hay de esto. Por eso nuestro ánimo es que usted la aprenda y escuche bien, puede nuevamente repetir el programa, tomar apuntes, pero está aquí claramente en el libro de Mateo, en el capítulo 5, él comienza a hablar sobre las bienaventuranzas. Y yo he hecho encuestas de conocimiento respecto a esto y la verdad que las encuestas son catastróficas. Si hay una encuesta catastrófica es esta, que la gente no sabe cómo llegar a ser lo que Dios dice que son. Aquí dice claramente, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, entonces lo mismo que si la luz no alumbra. Bueno, esa es la condición de muchos en medio de este mundo y de esta iglesia. Entonces, lo que acaba de explicar Lilian es lo que está allí en las bienaventuranzas y dice claramente, bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia. Pero cada una de ellas tiene una definición. Un pobre de espíritu es aquella persona que no tiene, como todos. Llegó un momento en nuestra vida en donde hicimos un reconocimiento que lamentablemente no teníamos nada y la declaración bíblica nos calza pero perfectamente. Nadie se puede escapar de esa declaración. Dice, tú eres una podrida llaga, tú no sirves para nada, tú estás expuesto a condenación, en ti no hay nada bueno. Bueno, ese discurso es el inicio del cambio. Porque si no hay reconocimiento, no hay cambio. Si no hay cambio, e incluso con lamento, necesariamente es tan importante que haya lamento, porque si no la persona no le toma el peso al estilo de vida en el cual ha vivido. Así que conocer, creer y confiar, 3 conceptos que nosotros trabajamos pero en forma muy constante. Y desde el Génesis, este libro maravilloso que está aquí al inicio, allí aparece algo que es muy importante como es el tema, o comienza allí la redención del hombre. Entonces, explícanos, Eliseo, sobre esta temática y que es necesario que todos la conozcamos. Exactamente como usted lo dice, pastor, este libro de principio a fin habla sobre la redención del hombre, que quiere decir que Dios nos quiere regresar a casa. Quiere que nosotros volvamos a la comunión con Él, a la moralidad y a la racionalidad. En Génesis, por ejemplo, en Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta profecía se cumplió con la crucifixión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esta profecía es el éxtasis de todo cristiano, lo que todo mundo esperaba, porque como ya lo dijo la hermana Irma antes, nosotros no teníamos una identidad y ahí nuestro Señor Jesucristo vino a darnos una identidad. Lamentablemente en el Antiguo Testamento nuestros primeros antecesores no se daban cuenta de lo que nos quería dar a entender Dios. Entonces tuvo que venir nuestro Señor Jesucristo para enseñarnos todo eso. Entonces esto de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo con nosotros fue regresarnos nos dio una guía, nos dio un mapa, nos dio la manera de poder regresar
a donde nosotros pertenecemos. Y todos aquellos que entendemos, a todos aquellos que somos salvos, como dice nuestra hermana Lili, como lo dijo nuestra hermana Irma, hemos sido capacitados para entender más este maravilloso libro que se llama la Biblia. El amor de Dios se deja reflejar desde que nos sacó del Edén. Para algunos es desafortunado, para algunos de nosotros, como en mi caso, me siento afortunado de que Dios nos haya sacado del Edén, porque de esa manera estoy conociendo más a Dios. De esa manera, gracias a Dios, tenemos este libro maravilloso en el cual nos podemos basar para nuestro estilo de vida, para cómo vivir, para cómo conducirnos en la vida. Y gracias a ello, nosotros, los que estamos aquí, tenemos este libro maravilloso que nos dice de la manera de que nos debemos de conducir en esta vida. No hay otra manera de hacerlo. Y el amor de Dios es grande y gracias a ello, la redención del hombre, como lo acabo de decir, este libro maravilloso nos la explica de principio a fin. Muy bien. Hay 3 aspectos que son muy importantes destacarlos, debido a que cuando el ser humano vivía en el Edén, vivía en comunión con Dios. Eso es verdaderamente interesante. Entonces no había ningún impedimento de que Dios venga y de que esté con él. De hecho, la Escritura narra que él cada día venía y estaba con los seres creados. Tú sabes ahora, por la revelación, que Dios odia el pecado. Si hay algo que Dios aborrece, es el pecado. Por lo tanto, ya con el hecho de nombrar la palabra comunión del Edén, es muy significativo destacar el hecho de que el hombre no conocía, ni vivía, ni practicaba el pecado. Eso permitía que Dios tenga cercanía con él. Su práctica regular de cada día era un ser que vivía en la moralidad, es decir, practicaba el bien. Recuerda tú que el mandato fue ese. Dice, de todo árbol que está en el huerto puedes comer, pero de este no. Entonces era el árbol de la ciencia, del bien y del mal. Entonces él solo vivía en el bien. Cuando llegó el momento en que desobedeció, comió del fruto, entonces ahora viene a conocer el mal. Ya, fíjate que es interesante estudiar cada terminología, porque el hombre en sí no estaba preparado para vivir en el mal. Ahora nosotros tenemos toda una escuela por la palabra para que podamos nosotros vivir en el bien y rechazar el mal. Entonces, en ese momento no había ninguna preparación para poder enfrentar todos estos litigios, demandas, prohibiciones, desencuentros, circunstancias anómalas. Entonces, no. Ahora, la intervención del enemigo es vital poder describirla, debido a que la intervención del Edén es exactamente lo que está haciendo actualmente. Él quiere quitarnos la comunión con Dios. Él quiere que nosotros practiquemos el mal y Él quiere que nuestros pensamientos estén gobernados, guiados solo por nuestros criterios, nuestros juicios, nuestras ideas. Por eso que Él está contento. El más contento que se vendan Biblias y no se lean es el enemigo. Claro. Entonces eso que tú acabas de decir es muy interesante. De hecho, el texto que citaste es uno de los textos menos entendidos. Solo lo entienden los salvados y que estudian la Biblia, obvio, porque lo que está diciendo allí es casi como un enigma. Un enigma. Dice, y pondré enemistad entre tú y tu simiente, esta te herirá en la cabeza, tú le herirás en el calcañar. Y uno que no conoce la Biblia dice, ¿qué? ¿De qué está hablando? Pero nosotros entendemos que está hablando, y en ese diálogo está Dios, está Satanás, y están en una perspectiva profética mirando el sacrificio de Cristo en la cruz. Amén. Entonces, por eso nosotros les animamos a ustedes a que comiencen a trabajar y a descubrir, y quiero que esto que van aprendiendo lo vayan enseñando. Ahora, hay un mandamiento que dejó él en Mateo 28, en donde él nos dice claramente, oye,
por favor, cumplan su ministerio, haz obra de evangelista, ve por todo el mundo, pero antes de ir y comunicar verdades, no, tienes que conocer la palabra del Señor. Por eso te estamos dando, mira, estructuras que son precisas para que puedas armar tu estructura como toda edificación. Arman una estructura y después comienzan a poner los revestimientos, los seguros, los aislantes, las cosas hermosas. Y cuando tú pasas, ves esa casa y dices, oh, wow. Esas casas que hacen modelo para que uno las vaya a entusiasmarse y dice, oh, qué casa más linda. Bueno, de la misma manera nosotros queremos que ustedes puedan ir aprendiendo. Por eso, mira, fíjate la responsabilidad enorme que tenemos en el cumplimiento de la Gran Comisión. Escucha bien lo que Lilian te va a compartir. Bueno, primeramente creo que es muy importante decirle a nuestra audiencia que la finalidad de nuestro programa es de evangelizar como cumplimiento de la Gran Comisión, la cual dice, ¿no? Id por todo el mundo, predicar el Evangelio, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que Jesús y su Espíritu Santo nos han encomendado. Entonces yo creo que claro, es un versículo muy conocido, pero que no se pone en la práctica. Es como id, pero allí quedamos, ¿no? Y no es el hacer. Y la palabra que más resalta es id a ser discípulos. La palabra discípulos es alumnos. Y yo creo que en muchas iglesias no existe lo que llamamos escuela dominical. Acá, gracias a Dios por amarnos tanto y por ponernos un pastor que se preocupa por educarnos, porque es en la escuela dominical donde hay tiempo de hacer preguntas, de que el pastor nos dé respuestas, ¿me entiendes? De comunicación, de poder ver la pizarra, hacer notas, leer. Entonces podemos formar nuestro carácter, entonces comprender la palabra del Señor y para eso también saber cómo llegar a ser salvos. Porque lo mencioné, algo que no muchos yo no conocía anteriormente, gracias a Dios que lo he aprendido, pero fue por medio de la educación, una educación constante que el pastor nos ha dado. Y también recordar que todo esto de la Gran Comisión se puede hacer con la compañía del Espíritu Santo. Esto que estamos haciendo acá no fue un capricho de nosotros, esto nació primeramente de Dios, de nuestro pastor, de poder entonces llegar a ustedes a cualquier parte de este país o como también de otros países y poder entonces cumplir esta Gran Comisión, la cual es compartir la verdad del Señor. Bueno, allí hay un propósito que nos motiva, es la Gran Comisión. El texto bíblico claro, preciso, dice id y haced. El haced es lo complejo. La mayoría de la gente, a mí me llama mucho la atención, son cristianos aquí en el templo, pero afuera ahí está la necesidad. Hay matrimonios destruidos, hay familias destruidas. Actualmente todo el sistema globalista está haciendo que la familia prácticamente ya casi no exista. De hecho, estamos haciendo una serie que se llama La familia, el rescate de los valores. Entonces, tenemos propósitos. Uno de ellos es cumplir la Gran Comisión. Tenemos otro propósito también que nos embarga y que nos anima y que se trata de edificar. Cuéntanos, Irmita, sobre eso. Claro, es un gusto el estar leyendo la palabra de Dios porque toda se combina, toda es junta, no es de la misma interpretación. Y Efesios capítulo 5 del versículo 11 al 16, si lo leemos detenidamente, pastor, y a cada uno de ustedes se lo recomiendo, vamos viendo la responsabilidad que tenemos. Dice que Jesucristo puso en la iglesia a los pastores, profetas, evangelistas, dice a maestros, para que se pueda edificar la iglesia. Hay un propósito y ahí en esos versículos dice es de que seamos maduros y que no nos engañen, porque afuera, si nosotros no conocemos la verdad, no vamos a detectar la mentira. Entonces aquí se encuentra la verdad y el pastor decía la estructura y cuán importante es la estructura, ser cristianos salvados, que es la base, y de ahí mantener un estudio constante, porque eso nos va a dar la seguridad, la identidad que la gente no tiene hoy en día. Por eso están fuera de poder entender y comprender. Cuando nosotros somos
cristianos salvados, viene la revelación y entonces podemos entender todos esos versículos, y en esos versículos Jesucristo es el que nos va a ir capacitando. Vamos a tener que tener responsabilidades porque somos parte de un mismo cuerpo. Nos llama a la unidad como parte de un cuerpo. Ustedes no pueden hacer nada solitos. Es la dinámica que nos enseña que es el trabajar en equipo, como un cuerpo. Todos nos necesitamos. Yo te necesito, Lili, hermano Eliserio, al pastor, porque nos vamos componiendo y de esa forma nos hacemos más fuertes. El mundo va a entender que somos parte de un pueblo especial. Muy y bien. ahí nos hace ese llamado. Muy bien. Hay un ejemplo que nos contó en su momento Eliseo sobre lo que está ocurriendo con el tema de la educación. La mayoría de los jóvenes que van a las escuelas públicas, escuelas medias, escuelas de universidad, están siendo influenciados, y allí también hay una necesidad urgente que todos podamos entender lo que enseña la palabra del Señor. Cuéntanos esas historias que tú anduviste por ahí indagando. Bueno, descubrí una carta de un estudiante que ingresó a una universidad. Obviamente este estudiante con bases bíblicas. Este estudiante se registró en esta universidad, y en esta universidad se dio cuenta que adoraban la carnalidad, que adoraban cosas que no tenían nada que ver con la palabra. Entonces, en su afán por buscar algo nuevo, se transfirió a otra universidad, pero encontró lo mismo. Encontró que ahí adoraban la carnalidad, que adoraban cosas que no tenían nada que ver con la palabra del Señor. Entonces este estudiante, en su desesperación, habla y dice que no sabe qué hacer, que ha tratado 2 o 3 universidades, y que en la mayoría de las universidades no enseñan realmente lo que deben de enseñar. Yo tengo 2 sobrinas. Una de ellas terminó la universidad. Platicando con ella, y llamada cristiana porque está bautizada, hablábamos acerca del aborto, y me decía que el aborto es decisión de cada persona. Entonces yo le explicaba y le decía, basado en la Biblia, que decía que ahí dice que Dios dice que no debemos de matar. Entonces ella me decía que esa no tenía nada que ver. Hablando con otra sobrina que acaba de entrar a la universidad, también me decía lo mismo. Ella me decía que la Biblia era un cuento de fábulas, que solamente eran historias y cuentos. Entonces me doy cuenta por la carta que leí, por lo que he estado hablando con algunos de mis sobrinos y sobrinas, que en las escuelas están adoctrinando a la gente a no leer la Biblia, a no entender la Biblia, que lo están adoctrinando de una manera de que quieren dejar la Biblia a un lado. Lastimosamente ha estado ocurriendo, y también ha estado ocurriendo en las escuelas más bajas, como en la high school y en las secundarias o en las primarias. Entonces es un tema realmente que nos preocupa demasiado a nosotros. Es un tema que hemos estado hablando en nuestra congregación junto con usted y los hermanos, y nos damos cuenta que la única manera de que nosotros regresemos a la comunión, como usted decía, a la moralidad y la racionalidad, es primero que nada aceptar lo que somos, de dónde venimos, aceptar que tenemos a alguien superior, no sentirnos independientes, diría yo. Debemos de depender siempre de alguien. Entonces mucha gente, como le digo, ve en las escuelas, ve a la Biblia como un libro más. Muy bien. Bueno, tenemos algo que siempre nos echa el avión abajo. Se llama tiempo. Pero mira, simplemente decirte al final lo siguiente. Así como acabas de escuchar, es casi imposible encontrar escuelas para recibir una educación verdaderamente científica, porque actualmente han agregado un sinnúmero de cosas que son anticientíficas. Pero de la misma manera como cuesta encontrar una escuela, también cuesta encontrar una iglesia donde se predica o enseña la sana doctrina. Bueno, para eso apareció Informativo de Verdad, que es un programa que te ayuda, y tenemos la intención de educar al matrimonio, a la familia, a la iglesia y a la comunidad. Así que nos estamos mirando en nuestro siguiente programa. Muchas gracias por ser parte de nuestra audiencia.